De 1824 a 1924, aproximadamente 11 millones de extranjeros emigraron a Latinoamérica con el fin de establecerse permanentemente. De este enorme número, la mitad fue a parar a Argentina, el 36% terminó en Brasil y Uruguay percibió el 5%. Por el norte, la Unión Americana también recibió una impresionante cantidad de extranjeros que consolidaron el sistema de desarrollo estadounidense, volviéndolo increíblemente rico. México, a pesar de ser desde entonces uno de los países líderes de la región, resultaba poco atractivo para los extranjeros, esto debido a que durante sus primeros años de vida independiente, la inestabilidad era la única constante, los caminos eran inseguros, los pueblos estaban mal comunicados y el clima era insoportable y facilitaba la propagación de enfermedades. Desde 1824, el gobierno arrancó programas para poblar y aprovechar las extensas regiones del país para el cultivo del campo y el incremento de la agricultura, estableciendo en las costas y fronteras de México colonias connacionales, con el fin de evitar las invasiones extranjeras. Claro que, aunque se realizaron estudios y se destinaron fondos para tal misión, los mexicanos de entonces dijeron muchas gracias, pero ¿para qué me voy a mudar en medio de la nada, donde no hay comodidades? Yo me quedo en donde estoy. Esta apatía llevó al gobierno a buscar ayuda con el vecino del norte, desde donde llegaron miles de colonos a poblar Texas, aunque aquel experimento, como todos sabemos, no terminó bien. Después de que el país se vio reducido a menos de la mitad, los problemas seguían siendo los mismos: grandes extensiones despobladas, mal comunicadas, carencia económica e inestabilidad social, lo que fue un repelente de extranjeros. Hasta 1880 solo destacaron 2 colonias de franceses establecidas en Veracruz, que al final fracasaron miserablemente producto de la insalubridad y el mal clima, y otra colonia italiana establecida en Papantla, Veracruz, desaparecida después de que todos los colonos enfermaran de gravedad, víctimas de la disentería. A pesar de que todos los demás países del continente parecían tener éxito en recibir colonos, México era un desastre inexperto, obsoleto y con grandes problemas que hacían fracasar todos sus intentos antes de que siquiera empezaran. Para cuando Porfirio Díaz ocupó por primera vez la presidencia, México era un país predominantemente rural y casi toda la población se dedicaba al campo, a pesar de contar con un evidente atraso tecnológico. Si tomamos en cuenta lo anterior, México no necesitaba inmigración extranjera, población había y bastante, pero estaba mal distribuida, con pequeños puntos extremadamente sobrepoblados y vastas extensiones sin siquiera una sola persona. No obstante, Porfirio Díaz llevó a cabo diversos intentos para atraer población europea, aunque ahora el país tenía más ventajas que antes. Para ese momento, México ya estaba suficientemente bien conectado a través de diversos ferrocarriles y cables telegráficos que día con día se extendían más. El Estado mexicano era cada vez más estable y la paz y el respeto por la autoridad habían traído la denominada Pax Porfiriana, un ambiente altamente favorable para el progreso. México dio numerosas facilidades para atraer nueva mano de obra, como por ejemplo, concediendo de manera gratuita los pasajes para llegar al país, ofreciendo un pago diario a cada colono que decidiera aventurarse, u otorgando créditos flexibles para que los extranjeros pudieran comprar animales, instrumentos de labranza y tierras de cultivo. A partir de 1880 empezaron a llegar al país cientos de españoles y libaneses, los cubanos llegaron poco después, los mormones se establecieron en Chihuahua en 1886, los chinos en Baja California, los jamaiquinos en Campeche, los estadounidenses se distribuyeron por toda la república y miles de guatemaltecos decidieron radicarse en Chiapas. El principal proyecto colonizador agrícola sucedió entre los italianos, el grupo más numeroso que ingresó al país durante el periodo del Porfiriato. A través de panfletos, discursos y carteles, se logró atraer a miles de italianos, a quienes se les decía: en México la revolución ha terminado, un gobierno fuerte guía los destinos del país, el bienestar material, la agricultura y el comercio han hecho grandes progresos, la paz y la tranquilidad reinan hasta el último rincón del país.
Todos los que decidieron embarcarse a México recibieron al llegar documentación que los acreditaba como dueños de las tierras, adquiriendo obligaciones y derechos, y también un nuevo estatus legal, donde incluso podían adoptar una nueva identidad. Constitucionalmente, esta sería la principal diferencia entre un colono y un migrante. La primera colonia italiana se estableció en 1881 en el rancho El Refugio, Huatusco, en el estado de Veracruz. Otra, llamada Porfirio Díaz, fue inaugurada en Tlaltizapán, en el estado de Morelos. En Puebla se instalaron dos colonias más. Una fue la Carlos Pacheco, abierta en Tlatlauquitepec, y la otra, la Fernández Leal, establecida en Cholula, a la que se le conoció comúnmente como Chipiloc, pues se situaba sobre los territorios de la hacienda de Chipiloc. Aldana fue la más pequeña de todas las colonias, establecida sobre los territorios de la Escuela de Agricultura de Azcapotzalco, en el Distrito Federal. Esta, a diferencia de las demás, tenía la finalidad de que los colonos aprendieran diversas disciplinas laborales, cultivos y técnicas agrícolas. La última de las colonias italianas se estableció en Ciudad del Maíz, en el estado de San Luis Potosí. En total se establecieron 6 colonias agrícolas, no obstante, ninguna registró los resultados esperados. La exuberante vegetación afectó la producción agrícola. El clima no era el que los italianos acostumbraban, haciendo que la mayoría cayera enferma, muchas veces de forma letal. Estaban aislados de los núcleos urbanos principales y las distancias eran muy largas, haciendo casi imposible la comercialización de los productos. No había suficientes médicos, había precarias condiciones sanitarias y las escuelas eran inexistentes. Para 1896, todas las colonias desaparecieron y este proyecto porfirista se abandonó, al resultar muy costoso y con bajos o nulos rendimientos. Los italianos que lograron sobrevivir se mudaron a otros lugares de la República u optaron por buscar una mejor vida en otro país americano. Por cierto, la comunidad italiana de Chipilo, en Puebla, logró mezclarse muy bien con los locales e incluso crearon un nuevo idioma, el chipileño, una mezcla de español con italiano. Al día de hoy, México sigue siendo un país con baja recepción de migrantes, siendo estos menos del 1% de la población total. ¿Qué piensas al respecto? Un saludo a Andrés Mora, Constancio Rossellini y Sebastián Magaña por sugerir el presente video. Muchas gracias por formar parte de los Main Watchers. Para Main Watchers, yo soy Snooty Aaron, y en esta sección, donde solo llegan los valientes, están todas las fuentes utilizadas en este video, así como los créditos y las referencias, por si gustas checar alguno. Hasta la próxima.